Gracias por seguir con nosotros aquí en Q por Boreal Televisión. Estamos conversando con don Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, historiador, autor del libro Trujillo, el tiranicidio de 1961, y estamos hablando justamente de este magnicidio 59 años después, que se cumplen el pasado mañana. Dejamos en el aire, tanto para Juan Sebastián como para don Juan Daniel, el tema de lo heterogéneo de los grupos y cómo todos estos grupos estaban al tanto del complot para matar a Trujillo. Sí. Juan Sebastián. No. O sea, el erudito y el especialista en eso eres tú. Yo sí, hasta lo que hemos leído, y podrás convalidar eso que voy a decir ahora. Parece que el cisne negro de Talbot, el famoso profesor de matemáticas de la Universidad de Nueva York, claro, o sea, el azar que tiene categoría histórica y no podemos negarlo. Así es. O sea, cómo dos circunstancias cambiaron el derrotero de los sucesos. Primero, nadie esperaba que Trujillo iba a salir de la avenida a llevar a Pupo a la base de San Isidro. Así es. Que incluso lo dejó allá, muy molesto. Lo dejó botado ahí. Y otra cosa, nadie esperaba que Adriano Espaillat, Navajita, estuviese en el Pony tomando tragos al momento de los disparos. Arturo. Sí, Arturo Espaillat. Sí. O sea, cosas que cambiaron el derrotero de los mismos sucesos, y como a última hora, porque creo que el hombre, el que representaba el sector militar era Pupo Román. Sí. Y que había sido contactado a través de Luis Amiama. No sé si estoy equivocado. Así fue. Ellos eran compadres. Pero perdóneme, también hay un hecho que hay que reseñar y que Juan Daniel lo da a conocer en el libro, y es que el complot estaba armado para hacerse o un miércoles o un jueves, que eran los días que generalmente Trujillo iba a San Cristóbal. Sin embargo, el 30 de mayo de 1971 es martes, el martes siguiente a el último domingo de mayo, que fue el Día de las Madres. Sí. Para estar en sintonía con ese autor Taleb que menciona Juan Sebastián, del autor del Cisne Negro, ciertamente que no es más que una figura retórica, digamos, una metáfora para referirse a la casualidad, a las contingencias que generalmente son imprevistas en este tipo de acontecimientos. El primer hecho casual fue que el tiranicidio que se esperaba y se había estimado que debía llevarse a cabo un miércoles, y por eso todos los miércoles en el mes de mayo, muy poca gente sabe que en ese mes de mayo, los primeros 3 miércoles, el grupo de acción fue a la avenida a esperar a Trujillo, porque ya se sabía que cada miércoles o jueves, pero cada miércoles, Trujillo iba a San Cristóbal solo con su chofer, y había prohibido tajantemente que hubiese dispositivos de seguridad a lo largo de su trayecto, ¿no? Entonces, el martes, ¿qué pasa? Que cuando se entera Antonio de la Maza de que Trujillo va para San Cristóbal esa noche, pues de inmediato inicia las gestiones para reunir a las personas que tenía aquí, pero en Moca había 3 participantes en el complot que venían todos los miércoles, que eran Antonio García Vázquez y 2 hermanos de la Maza, Ernesto y otro Mario de la Maza, algo así. Esos no pudieron participar. Incluso ellos habían dispuesto una logística que 3 vehículos integrados por 3 hombres cada uno, ocupados por 3 hombres, debían emboscar al dictador. Pero como solamente se reunieron 7 esa noche y fue muy apresurado, bueno, un vehículo estuvo solo, Roberto Pastoriza,
en otro estuvieron Huáscar y Pedro Livio, y en otro se fueron 4, inutilizando a uno, porque el conductor y 2 más eran los que podían disparar, pero el cuarto hombre no podía hacer nada en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? El martes fue el primer acontecimiento inesperado. Luego, cuando logran eliminar a Trujillo, en el lugar de los hechos, ahí se cayó una pistola 38, propiedad de Antonio de la Maza. Y se quedó también en las cercanías el carro Mercury, marca Mercury, propiedad de Salvador Estrella Sadalá, que dicho sea de paso, creo, y le podemos consultar a Luis Salvador, a Luigi, creo que era el único carro Mercury que había en el país. De manera que las autoridades, en cuestión de minutos que vieron ese carro cerca, pero ¿y este carro? Era de Salvador Estrella Sadalá. La pistola, inmediatamente identificaron de quién, a nombre de quién estaba esa pistola. Y además el chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, sobrevivió al atentado. Ellos lo supusieron muerto, pero él logró caminar por esos matorrales, cruzar a la otra vía, que es hoy la carretera Sánchez, y lograr que lo condujeran al Hospital Militar Marión. Entonces, ese hombre llegó con 7 impactos de bala al Hospital Marión, y ahí, bueno, dijo: yo soy el chofer de Trujillo, y el jefe no aparece. Eso por un lado. Arturo Espaillá es otro elemento circunstancial que se ha debatido si fue casual que estuviera en el Pony tomando trago o si estaba cumpliendo con una misión de la CIA. Hay muchas teorías. Y también, bueno, ya a partir de ahí, el que Pupo Román no fuese contactado a tiempo, ya muerto Trujillo, bueno, eso pues alteró el orden de los planes que tenían ellos ya con Trujillo muerto, aparte de que tuvieron un tiempo precioso porque el ajusticiamiento tuvo lugar a eso de las 10:30 de la noche y no fue sino hasta las 3 de la mañana cuando los agentes del CIM encontraron el cadáver de Trujillo en la casa de Juan Tomás Díaz. O sea que todos esos eventos se dieron y alteraron drásticamente los planes que ellos tenían para subsiguientes. Juan Daniel, siempre me he preguntado, la figura per se de Pupo Román no era garantía de un apoyo militar. ¿Cuántos estamentos cercanos al Palacio Nacional y a las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados en eso, que nunca se mencionaron? Porque Negro Trujillo tenía más rango que Pupo, era generalísimo. Petán tenía el mismo rango y Ramfis era comandante en jefes de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra. O sea, era muy difícil que Pupo, por la familiaridad con la sobrina de Trujillo, pues tuviese el poder para... Algo debió subyacer detrás de eso, algún soporte político, militar, que no necesariamente se conoce hasta ahora. Se lo pregunté una vez al viejo y se me rió. O sea, una de las sonrisas enigmáticas de él, y no me dijo más nada. Sí. Lo que sucedió... Pero perdóname, justamente, bueno, yo espero que el libro se dispare, Juan Daniel, pero justamente en el libro que ha escrito Juan Daniel, que no sé si ya está a la venta, Juan Daniel. No, hace mucho. Bueno. Esta era, eso que ustedes tienen ahí en la 6ª edición. Bueno, pues como dice el famoso puesto del barbero y del español, bueno, pues yo lo tengo hoy. Bueno, justamente en el libro se habla de mucha gente que no aparece y por eso ahorita hablaba de introducción, de que en este segmento habláramos de esos grupos que no aparecen de primera mano en la compilación,
como es el grupo de Gianni Vicini, como otros tantos que ya tenían la parte cívica, incluyendo hasta movimientos políticos organizados para hacer la transición después de la muerte de Trujillo. Mira, me refiero primero a lo que comentaba Juan Sebastián sobre Pupo. Con Pupo, primero Juan Tomás y Pupo eran compadres, y Luis Amiama y Pupo eran compadres. Es decir, y dado el peso que tenía en la mentalidad dominicana y en las tradiciones religiosas, el compadrazgo, eso eran vínculos prácticamente fraternos, más que fraternos. Entonces, en la Constitución dominicana de la época, como no había la sucesión en caso de que faltare el presidente, era el secretario de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales ellos piensan en el secretario de las Fuerzas Armadas, que ciertamente era un hombre bonachón, pero no tenía el mando, toda vez que Ramfis Trujillo, como bien destaca Juan Sebastián, era el jefe de la Fuerza Aérea, que entonces se llamaba la aviación, y era jefe de Estado Mayor de aire, bueno, tenía más poder militar, hablando, que el propio secretario de la Fuerza Armada. Héctor Bienvenido era generalísimo, pero había sido una figura decorativa que Trujillo tuvo que relegar a raíz de la crisis de la OEA y de las sanciones de la OEA en 1960, y por eso Balaguer llega a ser presidente en el 60. De todos modos, en mi libro yo le dedico a Pupo un capítulo, porque traté de demostrar que Pupo no sabía de la conspiración. Nadie en su sano juicio, no sabía que ese día iban a matar a Trujillo. Nadie en su sano juicio esa noche, sabiendo que iban a emboscar a Trujillo, se iba a acostar a dormir en su casa, como lo hizo él. Sobre todo habiendo pasado por una experiencia de bochorno, cuando Trujillo, lo increpó por una falla que había en una tubería de la Fuerza Aérea. Cosas de las dictaduras que parecen, rocambolescas, porque fíjate una cosa, Ramfis estaba fuera del país y era el jefe de Estado Mayor, pero en la Fuerza Aérea había un jefe de Estado que era Tunti Sánchez. Entonces, el jefe era ese, no el secretario de la Fuerza Armada. ¿Por qué razón Trujillo se lleva al secretario de la Fuerza Armada y le llama la atención por un escape de una tubería en la base? Es una cosa increíble. Entonces, con mucho gusto vamos a hablar de esos integrantes de la conspiración que realmente logra ser exitosa precisamente por ese hermetismo que llevaron a cabo ellos en base a la familiaridad, el compadrazgo y esas, esa amistad casi fraterna que unió a muchos de ellos. Y una vez consumado el hecho, también recuérdese que lo que sobrevino después fue una debacle, una persecución, encarcelamiento de familias, de hombres, mujeres, señoritas, niños, casi todo. Fue un periodo de terror que se vivió en Santo Domingo de junio a noviembre de 1961. Eso fue verdaderamente dantesco lo que padecieron muchas familias. Horroroso. Mira, y que como un dato al margen, tangencial, la figura menos tóxica de los Trujillo fue el negro. Sí. Incluso gracias a su intervención, según los papeles de Don Cucho, de la era de Trujillo, que me imagino que tú lo tienes ahí, que es muy interesante, sí, sí. porque es el que relata los pormenores en el palacio después de la muerte de Trujillo y las cosas que ahí pasaron, que el país no lo sabe. Sí, los detalles que él relata ahí. Pero él dice que las Fuerzas Armadas le enviaron una carta a Joaquín Balaguer diciendo que había que expulsar la misma noche del tiranicidio, o sea, cuando lo llevaron al palacio el cadáver. Sí. Que José Sobá no sabía manejar eso, ni tuvo que llamar a una persona que hiciera
lo preparara el cadáver. Sí, claro, el doctor Benzo, creo. Pero Johnny Aves detuvo a todos, a toda la cabeza de la iglesia, empezando por Monseñor Rey. Sí. Sí. Al que iban a matar, y Joaquín Balaguer se enteró, y gracias a la gestión con Negro Trujillo lo pusieron inmediatamente en libertad y lo protegieron. Bueno, Negro fue el que murió más viejo de todos en Miami, ¿verdad? Creo que él se había ido para Portugal. No sé si murió en Miami. Yo fui ya él bastante viejo, en una visita que hice con un tío al que tú conoces, hermano de papá. Sí. Y fuimos y lo visitamos allá y él estaba muy lúcido, ya muy viejo, por supuesto. Sí. Pero lúcido. Bien. Bueno, yo vi que estaban haciendo... Yo... Sí, a mí me gustaría... Perdón. Adelante, Juan. No. Que creí que se iba a hacer una pausa y por eso estaba. Sí, porque vimos la seña de la pausa. Sí. Pues vamos a aprovechar esa creencia tuya y vamos a ir entonces a otra pausa y regresamos con este interesantísimo programa sobre el ajusticiamiento de Trujillo y el 59 aniversario de su magnicidio. Venimos ahora.